Muy buenos días. Vamos a ver el día de hoy lo que son trauma de extremidades como complemento de la evaluación de un paciente con trauma. Y en particular nos vamos a referir a aquellas lesiones sobre el sistema osteoarticular y muscular que en primer lugar no vamos a considerarlas como parte de un proceso de un manejo de un paciente crítico, o sea, un politraumatizado. De igual manera, la atención del paciente se debe de realizar en base a esa evaluación primaria, siempre con ese ABCDE, y es importante considerar que la gran mayoría de los pacientes que tienen un trauma simple son adultos jóvenes en edad reproductiva, principalmente del sexo masculino. Y lo que tenemos que hacer, en primer lugar, es la valoración general del paciente, evaluar esa cinemática de trauma y abocarnos en la exploración neurovascular de esa extremidad, siempre de manera comparativa. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros definamos si existe alguna afectación, desde luego, a nivel musculoesquelético, pero que tenga como repercusión alguna consideración neurológica o vascular. Es importante que nosotros consideremos inmediatamente la inmovilización, considerando dos articulaciones a su vez. Si encontramos una hemorragia, inmediatamente hacer la contención de esa hemorragia y desde luego buscar intencionadamente esa parte, dónde está el dolor, si hay limitación funcional o si hay alguna alteración neurovascular. Hay que considerar los estudios radiológicos en referencia a esa exploración que le estamos haciendo. No se vale que le demos radioterapia al paciente y es importante que esa valoración sea en relación a una inspección correcta, una palpación de manera comparativa y tratar de evaluar los arcos de movimiento normales que debe de tener el paciente. A final de cuentas, las principales lesiones que encontramos en el trauma de extremidades, pues van a ser tres, que son los esguinces, las luxaciones y las fracturas. Estas las vamos a poder considerar, aunque ustedes ya lo vieron en la parte de músculo esquelético, ese esguince como la separación momentánea de las superficies por estiramiento de los ligamentos, los considerados como luxaciones, como la separación mantenida de las superficies articulares y desde luego la fractura como pérdida de la continuidad del tejido óseo. Es importante analizar que la causa principal de los esguinces es por una elongación brusca de estos ligamentos que nos van a generar un compromiso y a final de cuentas vamos a tener una exageración de los movimientos normales de dicha articulación y a final de cuentas repercute directamente con dolor. A final de cuentas es importante que nosotros tratemos de identificar qué grado de esguince va a presentar el paciente. A final de cuentas, lo que nosotros visualizamos es un esguince grado 1 en donde vamos a encontrar edema, hiperemia, muchas ocasiones hematomas a nivel de la articulación afectada y hay que considerar la evaluación para tratar de identificar el daño a esos ligamentos del tobillo. En los de segundo grado realmente hay una ruptura importante de esas fibras y en muchas ocasiones es tan severo este movimiento que pudiese encontrarse hasta pequeñas fisuras
en los sitios de inserción de sus ligamentos, en comparación al esguince de grado 3, en donde realmente hay inestabilidad total de esa articulación y pues el manejo es totalmente diferente. Ahora, ¿qué tratamientos requieren estos pacientes? Muy importante considerar. Nosotros lo que tenemos que hacer es inmediatamente inmovilizarlo, tomarle la radiografía, evaluarlo y si consideramos que es de primer grado, requiere reposo, hielo y sí requiere un cierto grado de inmovilización, pero lo importante es que consideremos que este paciente, si lo dejamos demasiado tiempo inmovilizado, nos va a generar una fibrosis y además una considerable alteración en la articulación, en donde para su recuperación le va a costar más trabajo. En el grado 2 hay que colocarle una férula o un vendaje elástico por unas 2 semanas y desde luego procurar que el paciente no esté, por ejemplo, si es en el pie, pisando para no seguir generando mayor daño. Y en el tercer grado, aquí se recomienda principalmente un estudio de resonancia magnética y evaluar si requiere un manejo de tipo quirúrgico. En relación a las luxaciones, pues bueno, aquí lo que requiere es regresar esa articulación a su estado normal, a su estado original, de manera inmediata para evitar lesiones en la cápsula y desde luego lesiones en todo el tejido adyacente. Es importante considerar que en muchas ocasiones se puede combinar con lesiones de fracturas, luxaciones y a final de cuentas los pacientes nos refieren mucho dolor, hay discapacidad funcional, incremento de volumen, una deformidad importante y a final de cuentas lo que vamos a tener que hacer es nosotros inmovilizar. Posteriormente a tratar de recuperar la forma anatómica normal. Si no estamos con la competencia adecuada de cómo hacerlo, sí es importante inmovilizarle y solicitar el apoyo a un traumatólogo para que nos haga ese manejo. Ahora, en relación a las fracturas, es importante que nosotros identifiquemos el tipo de fractura con la que es y a final de cuentas, el manejo que vamos a generar nosotros es, en primer lugar, si es una fractura cerrada o es una fractura abierta y pues realmente en algunos de los casos pues va a requerir su manejo de tipo quirúrgico con un aseo al haber exposición de ese tejido óseo hacia el exterior. ¿Cuáles son los signos y síntomas que van a presentar? Igual, en general, los esguinces, luxaciones y fracturas van a generar dolor, una impotencia o discapacidad funcional, deformidad, pérdida del eje de esa articulación, de esa extremidad, va a crepitar cuando hay una fractura y en muchas ocasiones puede haber una hemorragia. Es importante que consideremos si tenemos un paciente con una fractura abierta, antes de derivarlo a una unidad de segundo nivel, hacerle un aseo de esa herida. Es increíble que a mí me han llegado pacientes que todavía me traen hasta pedazos de piedras dentro de la articulación, ¿no? Entonces hay que liberarlo porque si no estamos generando mayor riesgo de osteomielitis. Es importante que nosotros identifiquemos también si el paciente está teniendo una situación complicada. ¿Por qué? Porque es importante evaluar esa cinemática del trauma. Si yo tengo una lesión en una estructura ósea de manera importante, significa que la energía cinética que estuvo involucrada es alta. Por tal motivo, pudiese encontrarse lesiones asociadas y es lo que tenemos que nosotros considerar. A final de cuentas,
es importante que nosotros, al evaluar esas fracturas, principalmente de tipo expuesto, tratemos de inmovilizar, irrigar y derivar de manera óptima. ¿Por qué? Porque en algunas de estos tipos de fracturas, como las expuestas grado 3, tenemos una exposición muy amplia de tejido muscular, piel, y tenemos que mantenerla irrigada para evitar la pérdida de ese tejido por avascularidad. Y a final de cuentas, hay que considerar, hay algunas fracturas que nos van a generar un riesgo letal, como son las fracturas de fémur que pueden sangrar de una manera importante, las lesiones por amputación traumática y las fracturas expuestas masivas. ¿Por qué? Porque estas pueden generar sepsis o tromboembolismo graso. Otras de las lesiones que van a verse involucrados ustedes en el manejo son las fracturas por aplastamiento y machacamiento. Desafortunadamente, tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay que estar considerando el manejo del paciente al haber pérdida y muerte y destrucción de ese tejido muscular, que empiece con rhabdomiolisis y efectivamente empiecen con alteraciones de acidosis metabólicas. Y considerar a final de cuentas los principios de tratamiento, que todas esas fracturas deben de ser manejadas como una urgencia, principalmente si son expuestas, que debe de ir siempre con una evaluación inicial del ABCDE, y a final de cuentas lo importante en el manejo de las extremidades con el trauma musculoesquelético es identificar que no existan lesiones asociadas potencialmente mortales. Muchas veces nos dejamos llevar por el sangrado y no nos hemos percatado que tiene un problema en la ventilación, y realmente el paciente se muere porque hizo un neumotórax a tensión, no por la fractura expuesta de fémur. Así que hay que tener muchísimo cuidado.